Imagínese al padre de la siguiente escena. Un tren está a punto de pasar por un voladero y el padre de esta ilustración es el encargado de empalmar las vías para que el tren pueda pasar. Pero de pronto se halla ante un grave problema. Si empalma las vías, el tren va a pasar, pero es muy probable que su hijo, que está en uno de esos dos puntos, no tenga el tiempo suficiente para regresar y salvar su vida. Gran dilema. La vida del hijo o la vida de miles de pasajeros que van en ese tren. ¿Usted qué haría en la posición del padre de la ilustración? Bueno, el padre de esta ilustración decide sacrificar a su hijo. Sin embargo, no menos sorprendente es la actitud de los pasajeros de este tren, ya que ninguno de ellos siquiera percibe el acto heroico que acaba de ejecutar este padre. Y algunos que parecen percatarse de esta situación, no se toman el tiempo para voltear y admirar este acto heroico que acaba de realizar el padre de esta ilustración. ¿Le sorprendería esa reacción indiferente por parte de estos pasajeros? Sin embargo, esa es la actitud que hoy demuestra gran parte de la humanidad, tristemente, hacia el acto sublime y excelso de amor que Dios realizó al sacrificar a su Hijo unigénito. Por eso entonces cabe hacer la pregunta: ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted ante tal sacrificio? Parece ser que en esta ocasión tan especial, hermanos, pero principalmente amigos que nos acompañan, parece ser que hemos empezado a voltear con agradecimiento al más excelso acto de amor que un padre haya realizado. Porque hemos venido a demostrar profundamente una extraordinaria muestra de amor que Dios ejecutó para nosotros. De hecho, Jesús ordenó a sus discípulos a conmemorar esta demostración de amor con una ceremonia sencilla, la cual tiene lugar una vez al año. Mire, vamos a recordar este mandamiento en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, en donde leemos así: También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: Esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera después que hubieron cenado, diciendo él: Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Así es que, obedeciendo el mandamiento de Jesús, millones de personas hoy, por todo el mundo, de manera simultánea, en más de 236 países, nos reunimos para celebrar la Cena del Señor. Nos juntamos en salones del reino, salones de asambleas, viviendas privadas, locales alquilados, justamente como este, e incluso en prisiones y hasta la intemperie, en campos al aire libre. Pero aún más, hay algunos países en donde nuestra obra está proscrita o tiene restricciones legales, pero hay muchas personas agradecidas arriesgan su libertad a fin de obedecer la orden que dio Jesús. Así es que millones de personas nos reunimos año con año por todo el mundo. El año pasado, 19.950.019 asistentes de personas celebraron la Cena del Señor.
Bueno, pero ahora entremos en materia, en la plática que vamos a tener esta noche. A continuación vamos a contestar 4 preguntas vitales. La primera de ellas es, si usted gusta, puede tomar nota de la respuesta o anotar la pregunta si así lo desea. ¿Por qué necesitamos los seres humanos que se nos libere de la maldición del pecado y la muerte? Explicaremos en esta respuesta el proceso por el cual se libera la humanidad. Y lo vamos a ejemplificar a través de los eslabones de una cadena que llamaremos la cadena de la salvación. La segunda pregunta es, ¿quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Otra pregunta es, ¿quiénes comen del pan y beben del vino en esta ocasión? Y la última pregunta, aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más debemos hacer para demostrar que agradecemos lo que Jesús hizo por nosotros? En muchos casos, para contestar adecuadamente estas preguntas, será vital remitirse a los idiomas originales en los que fue escrita la Sagrada Biblia para una mejor comprensión. Así es que vayamos a la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos que se nos libere? ¿O de qué necesitamos que se nos libere? Bueno, todo comenzó con el primer hombre, nuestro padre Adán. Adán, como ser humano perfecto, tuvo la oportunidad de vivir para siempre si obedecía. Desafortunadamente, él desobedeció y perdió para sí la oportunidad de vivir eternamente. Pero no solamente la perdió para sí, sino que también la perdió para toda su prole. ¿Cómo es que esto sucede? El apóstol Pablo, ahí en la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, nos habla de esta triste situación. Acompáñenme por favor a leer la carta de Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 12. Aquí leemos lo siguiente. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Para ilustrar de una manera sencilla esta situación que plantea aquí el apóstol Pablo, vamos a ilustrarlo así. Quizás la mayoría de los que estamos aquí en este auditorio hemos tenido la experiencia desagradable de introducir una memoria USB en un ordenador, en una computadora que está infectada. ¿Qué sucede si metemos esa memoria infectada en muchos otros miles de ordenadores o computadoras? Es evidente que si las computadoras no están vacunadas, vamos a encontrar ahí una copia a la calca del virus que contiene esta memoria. Eso es precisamente lo mismo que sucedió en nuestro caso. Nuestro primer padre nos transmitió una copia a la calca del virus, por decirlo así, del pecado y finalmente de la muerte. De esa situación tan desesperada en la que nos encontramos es de la que se necesita que se nos libere. Y entonces vamos a hablar a continuación acerca de ese proceso de liberación. Y como dijimos al principio, lo vamos a ilustrar por medio de una cadena que tiene eslabones. Cadena, por cierto, de la cual nos tenemos que asir con toda nuestra fuerza y alma. Ahora bien, ¿qué hacía posible o cómo era ejecutable ese proceso de salvación? Bueno, en su justo y perfecto proceder, Dios mismo se sujeta a sus propias leyes que Él ha creado o ha legislado. Y a este respecto, la ley divina estipula lo siguiente. ¿Han oído ustedes hablar acerca de la ley del talión? Bueno, esa ley reza así: alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Así es que vamos a partir de esta situación, de este punto de equivalencia de la ley de Dios. Note, si un hombre perfecto nos había vendido al pecado, otro hombre en la misma situación de perfección era el único que nos podía liberar de los efectos del pecado. Pero existía un gran problema con la prole de Adán, que somos todos nosotros. Dios permitió, si bien, que Adán y Eva procrearan, y por eso esta noche usted y yo estamos aquí. Sin embargo, existía un gran dilema. Ninguno de nosotros está en un estado de perfección como lo estuvo Adán. Entonces, ninguno de nosotros tiene la capacidad de ofrecer esa equivalencia que perdió Adán. Por ello, es que la Biblia nos enfatiza el tipo de medio para librarnos. Nosotros podemos leer acerca de esto en la primera carta de Pablo a Timoteo, que no vamos a leer, voy a citar únicamente, gracias. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, en la parte A, en donde dice que Jesús se dio a sí mismo como rescate correspondiente. Este es el primer eslabón de esta cadena de la salvación, el rescate. El rescate es el medio por el que se salva la humanidad. Este término se traduce de la palabra griega lutron, pero aquí en este texto que acabo de citar aparece en su forma extendida, es decir, antilutron, que hace énfasis en un sacrificio equivalente o sustituto, lo cual quiere decir o hace alusión a la cantidad justa exacta que correspondía al valor de los daños producidos. Y entonces podemos llegar a una conclusión. Si en el pecado se había arruinado la vida perfecta de Adán, otra vida humana perfecta, que en este caso fue la de Jesús, debería ser ofrecida para reparar ese daño. Ahora bien, ya tenemos el medio, pero ahora necesitamos el procedimiento para aplicar ese sacrificio. Y ahí en el Salmo 19:14 el salmista declara: oh Jehová, mi roca y mi redentor. La redención es el procedimiento. Este término, hermanos, redención, es uno de los de mayor contenido teológico de la literatura bíblica. Tiene unos matices de significado muy amplios, pero básicamente significa rescatar lo que estaba enajenado, pagando por ello. En una figura más entendible, lo que estaba hipotecado o empeñado. Y lo podemos ilustrar de una manera muy sencilla. Quizás todos nosotros nos hemos visto en la necesidad de empeñar. Haga de cuenta que alguien tiene empeñado en una casa de empeño, valga la redundancia, todos sus bienes de mayor valía. Incluso su casa está hipotecada. Pero alguien pudiente y de manera muy generosa asume o adopta el total de su deuda. A eso se refiere la Biblia cuando habla acerca de redención. Y entonces saca del estado de quebranto insalvable en el que se encuentra. Eso es lo que hace la redención. Y la redención produce una expiación de nuestros pecados. Allí en la profecía de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 24, leemos que llegaría un tiempo en que se pondría fin a la transgresión para acabar con el pecado, y note, para hacer expiación por el error. La obra de consulta Perspicacia para comprender las Escrituras, que es editada por los Testigos de Jehová, dice que la palabra hebrea para expiar es kafar, y que probablemente significa borrar. Por eso es que un diccionario bíblico dice que la expiación destruye el pecado. Es como si usted debiera a alguna entidad financiera una deuda estratosférica, pero de pronto aparece alguien con ese rescate aplicado, con ese procedimiento, y entonces su deuda desaparece de la noche a la mañana. Esa es la expiación. Bien, en esta circunstancia se produce una propiciación.
Ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, leemos lo siguiente: que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio. ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros tenemos la oportunidad de leer la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer ahí que sin este sacrificio todos éramos hijos de la ira. Es decir, la ira de Dios permanece sobre nosotros sin ese sacrificio. Pero, ¿qué es lo que hace ese sacrificio, ese procedimiento y ese borrar de pecados? Fíjese lo que dice un diccionario teológico. La propiciación significa el alejamiento de la ira, en este caso de Dios, por una ofrenda, que en este sentido fue la de Jesucristo. Y entonces ahora estamos en la posición de hacer un contraste para entender mejor entre lo que es una expiación y una propiciación de nuestra situación y de nuestros pecados. Un comentarista dice que expiación está más enfocado en lo que sucede a nuestros pecados, que son aniquilados o borrados para siempre, ejerciendo fe en el sacrificio de Jesús. Pero propiciación está más enfocado a lo que hizo en Dios nuestra expiación por la sangre de Cristo. Es decir, la propiciación produce en Dios un cambio de ira por uno de aprobación hacia nosotros. Eso es lo que hace este sacrificio. Ahora, vamos a un quinto elemento de este eslabón, de esta cadena de la salvación de la que estamos hablando. En el caso de los que son adoptados como hijos de Dios, vamos a decir que reciben especialmente un plus bien definido y con un propósito. Allí en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, encontramos la siguiente declaración del apóstol. Ahora hemos sido declarados justos como resultado de fe. ¿Han oído ustedes hablar acerca de la doctrina de la justificación? Bueno, la justificación, en este caso, fíjense ustedes, abarca mucho más que el perdón del pecado y la eliminación de la condena. En el acto de la justificación, Dios coloca al hombre pecador en la posición de hombre justo. Y vamos a ilustrarlo así, para que todos podamos comprender este punto. Hay algunos países donde el gobernador o un juez designado puede conmutar la pena de un criminal, pero no lo puede devolver a la posición de una persona más ha quebrantado las leyes. Aquí en México, por ejemplo, se dice que tal persona ha quedado marcada con antecedentes penales. Pero Dios puede hacer ambas cosas. Puede borrar, es decir, los pecados y ofensas, y luego tratar a tal persona como si nunca hubiera cometido un pecado en su vida. Vamos a ver por qué es que cierto número de humanos reducido necesita este proceso de la justificación, pero antes es necesario que hayamos entendido este punto. Todo este proceso que hemos descrito, desde el rescate hasta la justificación, tiene un sello legal, por decirlo así. En Hebreos capítulo 7, versículo 22, que es otra carta escrita por el apóstol Pablo, encontramos lo siguiente que él escribió. Hasta ese grado, también Jesús ha venido a ser el que es dado en fianza de un pacto mejor. Fíjense ustedes que es interesante que la única ocasión que aparece esta expresión en la Biblia es aquí, fianza. Y el vocablo griego, según un diccionario teológico del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: engios garantizaba el cumplimiento de una obligación jurídica. De modo que de todo este proceso que acabamos de describir, tiene un sello de garantía para nosotros. Jesús, como mediador del nuevo pacto, sirve como garantía legal o jurídica de la realización de esta cadena de la salvación que hemos descrito. Entonces, hagamos un resumen
de este proceso del cual hemos hablado. Ya decimos que para restaurar a la humanidad, o ya explicamos, necesitábamos un medio, que es el rescate. Y entonces a continuación un procedimiento, que es la redención. La redención va a producir en nosotros una expiación, un aniquilar de nuestros pecados. Y esa expiación produce en Dios un efecto benevolente hacia nosotros, que es la propiciación. Un grupo de humanos, aprovechando este proceso, tienen que ser justificados. Y finalmente, este proceso es sellado con el sacrificio de Jesús, con Jesús mismo, que es la garantía. Así es que podemos tener la seguridad de esta salvación a través del sacrificio de Jesús. Ahora bien, pasando a otro tema relacionado, todo este proceso anteriormente descrito le salió muy caro a Dios. Tuvo un precio altamente elevado. Piense, por ejemplo, en todo lo que tuvo que sufrir Jesús. Jesús, en realidad, ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque la Escritura dice que Él fue plagado, llevó sobre sus hombros todo el castigo que nos correspondía a nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos obtener vida eterna. Mire, vamos a leer acerca de ello en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Si ya lo tiene, vamos a leer así. Pero contemplamos a Jesús, que había sido hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte, para que por la bondad inmerecida de Dios, note, subrayamos esta palabra, gustase la muerte por todo hombre, por cada uno de los que estamos aquí. Vamos a centrarnos en esa expresión gustosamente. El vocablo griego que traduce esta expresión es geumai, que significa en nuestro idioma comer, gustar o experimentar. Los expertos dicen que evoca algo que se hace con entrega y con agrado. ¿Ha experimentado usted esa sensación de cuando come algo delicioso? ¿Ese gustar cuando está probando su platillo favorito? Bueno, esa es la expresión que se utiliza en este texto. Y esa es la actitud que se describe con la que hizo Jesús todo este proceso que acabamos de describir. Pero hablando del sufrimiento de Jesús, no era exactamente algo por lo cual se pueda gustar, ¿o sí? Pero Él lo hizo bajo esa inclinación, ya decimos, por cada uno de los que estamos aquí. Podemos hablar acerca de ese sufrimiento de Jesús un poco. ¿Recuerdan ustedes la última noche que estuvo Jesús en el jardín de Getsemaní? Bueno, dice el relato que su sudor, se convirtió en sangre. Muchos quizás pudieran pensar que esto es una figura poética, pero no. Hoy se sabe que es una condición médica llamada hematidrosis, que no es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Se da cuando un ser humano está expuesto a una tensión terrible. Ahora imagínese el momento en que Jesús es flagelado. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. A lo mejor de repente vemos por ahí cierta película que exagera o que pensamos que es demasiado sangrienta, pero no tiene mucho de real. Los historiadores han comentado lo siguiente. Dice que la espalda de los que sufrían este tipo de castigo quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Ahora imagínese cuando Jesús es clavado en el madero. Los expertos saben que los clavos que utilizaban los romanos
atravesaban un nervio que se denomina el nervio mediano. Para que entendamos un poco ese dolor, usted se ha pegado en esta parte del codo, produce un dolor terrible, ¿no es así? Ahora imagínese que toma unas pinzas y tritura ese nervio hasta romper. Bueno, eso es lo que tuvo que sufrir Jesús en sus muñecas y en sus pies. Y una vez que ya estaba colgado en esa posición vertical, en el madero de tormento, la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Es decir, recibe toda la presión el pecho, lo cual provoca una asfixia gradual. ¿Qué sentiría usted si lo están asfixiando gradualmente? Es algo terrible. Aunado a eso, piense en la tristeza de Jesús en ese momento. Tenga en cuenta que esa profunda tristeza se debió, imagínese cómo se debe haber sentido cuando uno de sus amigos íntimos, uno de sus apóstoles allegados lo traicionó. Pero aparte imagínese qué es lo que sintió al ver que los de su propia casa lo entregaron con escarnio a los romanos. Bueno, ¿no nos conmueve saber todo lo que Jesús estuvo dispuesto a ocupar y que nos correspondía a nosotros? A sufrir y finalmente a morir para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Bueno, la Biblia señala que los seres humanos fieles pueden tener dos esperanzas diferentes. Un número limitado de los fieles tendrá vida eterna en el cielo, pero la gran mayoría de ellos vivirá para siempre en la tierra convertida en un paraíso, tal como quería Dios que fuera cuando hizo a los primeros seres humanos. Así es que cada uno de nosotros puede decidir si formará parte de esta familia de siervos de Dios. Pero lo que no podemos elegir es en dónde vamos a servir, si en el cielo o en la tierra. Pero ¿cómo es que unos cuantos van al cielo? Para ello tienen que nacer de nuevo. Sí, escuchó usted bien, nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Bueno, primero hay que aclarar que nosotros no podemos decidir si nos corresponde nacer otra vez o nacer de nuevo, sino únicamente a Dios. Pero ya decíamos que ¿cómo es esto? Esta noche no somos los únicos que nos hemos encontrado ante esta sorprendente y extraña perspectiva. Vamos a transportarnos al tiempo de Jesús. Imagínense la escena, una tranquila noche, muy probablemente de la primavera del año 30 de la era común, cuando un maestro de la ley judía, que es discípulo en secreto de Jesús, acude a él de noche para tener una charla. Durante estos meses se presenta ya en Jerusalén un fenómeno denominado Hamsin, que son unos vientos procedentes del desierto muy calurosos y secos. Es probable que esta circunstancia haya sido aprovechada por Jesús para transmitir a este versado maestro de la ley, llamado Nicodemo, una enseñanza trascendental que nos ilumina sobre cómo un grupo de humanos servirán en un plano no físico, como seres espirituales. Vamos a remembrar este maravilloso pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 4. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 4, en donde leemos: Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú como maestro has venido de Dios, porque nadie puede ejecutar estas señales que tú ejecutas a menos que Dios esté con él. En respuesta, Jesús le dijo: Muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿cómo puede nacer el hombre cuando es viejo? No puede entrar a la matriz de su madre por segunda vez sin nacer, ¿verdad? Nicodemo entiende únicamente en sentido terrenal, en sentido carnal, porque evidentemente no había conocido más que un solo nacimiento, que es el que proviene de Adán y Eva, pero no conocía el que proviene de Dios y que es del Espíritu. Por eso es que continúa aquí en el versículo 5 del capítulo 3, también leamos el 8. Jesús contestó: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dice en el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Así es que es como si Jesús le dijera a Nicodemo algo así. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo. Sus efectos están a la vista. Y prosiguió: el Espíritu es exactamente lo mismo. Puede que no sepas cómo obra, pero puedes ver sus efectos en las vidas humanas. ¿Y cuál es ese efecto que producen los que son engendrados como hijos de Dios? Primero tenemos que aclarar un asunto. ¿Por qué tienen que nacer de nuevo? Bueno, el apóstol Pablo especifica o nos aclara ahí en la primera carta que le escribió a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 50, que carne y sangre no pueden poseer el reino de Dios. Es decir, un ser humano no puede ir con su cuerpo carnal al cielo. Por eso es que necesita un nuevo nacimiento que es muy superior al de la carne y la sangre. En realidad, el nacimiento del Espíritu constituye a los seres humanos en hijos de Dios, por lo que se puede decir que nacen de Dios, pero no quiere decir que se cambian al instante de un cuerpo a otro. No, eso sucede cuando mueren y tienen esa esperanza de ir al cielo. ¿Cuántas personas pasan por este proceso, son invitados a reinar con Jesús? Vamos a ver Revelación capítulo 14, versículo 1. Revelación capítulo 14, versículo 1. Y vi, y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Ahora vamos a hablar del efecto que produce el Espíritu en los que son engendrados por Dios. Tan sencillo como esto para comenzar. Aquí habemos hombres y mujeres. Cada uno de nosotros sabe lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, porque lo somos. ¿No es así? Ellos de igual manera saben porque son una nueva creación de Dios. Pero aparte tienen un testimonio que les da Dios para asegurarles esto. Vayamos a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16, en donde leemos: porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasiona temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. Pues si somos hijos, también somos herederos, herederos, por cierto, de Dios. Bueno, este es un testimonio que les da el Espíritu. Esta expresión aramea que acabamos de leer aquí, Abba, dice el libro Perspicacia para comprender las Escrituras, era el nombre cariñoso que usaban los niños al referirse a sus padres, y combina algo de la intimidad de la palabra española papá. Por eso es que otra versión de la Biblia traduce este texto así: por el Espíritu podemos gritar: Padre, querido Padre. Y un comentarista bíblico nos dice sobre esta expresión que se vierte gritar:
o que en nuestra traducción se vierte clamar. Dice, la palabra traducida clamamos, por lo general significa gritos que se expresan con profunda emoción. Expresan un profundo sentimiento. Por lo tanto, la repetición Abba Padre puede indicar la intensidad de ese sentimiento. Pero ahí en el versículo 16, si volvemos un momento, dice que el Espíritu les da testimonio. ¿Cómo es esto? Bueno, el Espíritu, dice un comentarista, les da testimonio o atestigua por medio de la palabra inspirada. Es decir, la palabra de Dios o la Biblia principal y fundamentalmente. Y sobre esto este escritor pone un ejemplo con un texto que escribió, una carta misma que escribió el apóstol Pablo, allí en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16, que no lo vamos a leer, pero ahí notamos la siguiente expresión, y nos lo testifica también el Espíritu Santo. Y entonces ahí Pablo cita a continuación de Jeremías 31:33, en donde se habla de que Dios va a celebrar un nuevo pacto. Bueno, pero ahí está un ejemplo de cómo puede dar testimonio el Espíritu a través de la Biblia. Note cómo ha explicado este punto en números anteriores la Atalaya sobre este respecto. Dice que no quiere decir que los que reciben este testimonio oyen voces de la región espiritual o que ven al Espíritu. Este testimonio, dice la Atalaya, les da una nueva comprensión u orientación de su modo de pensar y de su esperanza. Son gente normal y equilibrada en sus puntos de vista y su conducta, pero el Espíritu los impele a responder de manera personal a lo que la palabra de Dios expresa sobre la esperanza celestial. Por ejemplo, cuando leen lo que las Escrituras dicen sobre los hijos espirituales de Jehová, reconocen espontáneamente que tales palabras van dirigidas a ellos. Y vamos a hacer entonces un resumen. En resumen, Dios engendra en ellos esa convicción filial e íntima y genuina, ese intenso deseo de ir al cielo. Y después, esa inclinación o ese espíritu de ellos es confirmado y alimentado por el testimonio del Espíritu de Dios, es decir, a través de su palabra, la Biblia. Una vez que hemos entendido esto, y esto que es posible para este tipo de seres humanos, es importante decir que estos son los cristianos que hoy comen literalmente del pan y beben del vino. Pero la inmensa de la mayoría, y perdón, más adelante vamos a ver por qué, pero la inmensa mayoría de los que asisten hoy a la cena del Señor no esperan vivir en el cielo. Más bien, les emociona la perspectiva de recibir todas las bendiciones que Dios les tiene preparadas en una tierra paradisíaca, en un mundo mejor y maravilloso. Los niños, por ejemplo, sin duda tienen ganas de experimentar lo que dice el capítulo 11 de Isaías. Ahí leemos: un bebé jugará al lado del hueco de una cobra y un recién nacido meterá la mano en el nido de una víbora. En ese nuevo mundo no habrá enfermedad. Así lo confirma el capítulo 35 de la profecía de Isaías, en donde leemos: entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría. Incluso se describe en ese nuevo mundo una mejor situación para todos nosotros. Allí en el capítulo 65 de Isaías leemos: no sucederá que uno construya y otro viva en la casa, o que uno plante y otro se coma el fruto. Mi pueblo tendrá una vida larga como la de un árbol. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. ¿Qué le parece? Ese es el mundo que describe la Biblia para quienes van a vivir aquí en la tierra. ¿Nos imaginamos en este nuevo mundo? ¿Dios quiere que estemos allí? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quiénes, ya decíamos, hoy
deben comer del pan y beber del vino de una manera literal. Los que esperan vivir en la tierra no comen del pan ni beben del vino. ¿Por qué no? Porque Jesús instituyó la conmemoración de su muerte con aquellos con quienes había hecho un pacto para el reino celestial, cuyo número se limita, ya leímos, a 144,000 únicamente. El texto que leímos allí en Apocalipsis de Juan. Así es que podemos atar algunos cabos para entender por qué es así. Ya explicamos que un grupo de humanos son declarados justos, sin antecedentes, y que entonces son engendrados como hijos de Dios para ir al cielo. ¿Pero por qué y para qué? Bueno, cuando Dios estableció, vamos a retroceder unos miles de años en el tiempo, cuando Dios estableció a Israel en una nación, al Israel natural. A esa nación le prometió que sería una nación de reyes y sacerdotes para reinar en el cielo, y que a través de ellos todas las naciones de la tierra se bendecirían. Hizo un pacto con ellos, por decirlo así, pero únicamente si le obedecían. Desafortunadamente ellos desobedecieron. ¿Se truncaría el propósito de Dios entonces? Desde luego que no. En realidad Israel nunca llegó a ser esa nación y por eso requería ser sustituida. Es entonces que ahora Dios hace un nuevo pacto para introducir en este pacto ahora ya no solamente a los miembros de una nación literal, sino a todos aquellos que Él quisiera que pusieran fe en el sacrificio de Jesús. Perdón. Este nuevo pacto entra en vigor mediante la sangre de Jesús. Imagínese lo que eso significa, porque podía perdonar completamente los pecados de humanos devotos de la familia de Adán. Dios podría considerarlos como personas sin pecado, engendrarlos como hijos espirituales y entonces ungirlos con espíritu para ir al cielo. Sí, seres espirituales que gobernarán con Cristo y abogarán por nosotros. ¿Por qué? Porque al haber sido humanos imperfectos, pueden comprender en toda su plenitud lo que es vivir en la imperfección, en el dolor de la enfermedad y finalmente de la muerte. Comprenden el efecto del pecado. Este es exactamente el maravilloso propósito bien definido por el que Dios lleva a 144,000 humanos de entre la humanidad para reinar con Cristo en el cielo. Esta noche, ellos deben comer del pan y beber del vino únicamente. Y en la tierra quedan muy pocos de ellos, de este grupo que reinará en el cielo. La cena del Señor se celebrará para ellos o los implicará a ellos hasta que en la tierra ya no haya ninguno de ellos. Mientras tanto, tienen que seguir obedeciendo el mandato de Jesús, que está registrado ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, en donde leemos: porque cuantas veces coman este pan y beben esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Así es que a continuación vamos a conmemorar la muerte de Cristo hoy, para recordar este acto y comprender todo lo que significa que ya explicamos. Esta noche vamos a celebrar la cena del Señor tal como Jesús nos enseñó que debemos hacerlo. Primeramente vamos a leer, para remembrar este episodio, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24, en donde leemos: porque yo recibí del Señor lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. A continuación, Jesús hizo una oración y distribuyó el pan entre sus 11 apóstoles fieles. Este pan que vemos aquí,
que es hecho sin levadura, representa el cuerpo sin pecado de Jesús. Así es que vamos a remembrar esta escena y este episodio. Nuestro hermano Juan Zarco nos dirigirá en una oración. Vamos a escuchar. Los invito. Nuestro amado Padre, Señor soberano Jehová, que estás en los cielos, esta noche estamos recordando la muerte de tu amado Hijo, el gran sacrificio que hizo por todos aquellos que hoy ejerciéramos fe en Él. Él vino a la tierra para entregar su cuerpo perfecto, para que todos hoy los que estamos reunidos y ejerzamos fe en este sacrificio, podamos tener el privilegio de vivir eternamente aquí, bajo las bendiciones de tu amado Hijo. Hoy estamos representando esa ocasión tan importante cuando tu Hijo celebró la última cena. El cuerpo que Él dio a favor de la humanidad, representado por el pan que Él distribuyó con sus 11 apóstoles. Estamos hoy para ver esta escena que Él hizo en esa ocasión y que juntos con el cuerpo gobernante, los ungidos que a través de la tierra te sirven, agradecemos ese gran sacrificio, bendito Jehová, y queremos beneficiarnos todos hoy en sentido espiritual para tener ese gran privilegio de recibir tus bendiciones. El pan que hoy recibiremos representa el cuerpo perfecto de tu amado Hijo y queremos de manera respetuosa observar esta acción que Él celebró con sus apóstoles y que hoy, a través de toda la tierra, tus siervos y muchas personas invitados, tenemos el privilegio de haber. Bendito Jehová, queremos agradecerte y acudimos a ti precisamente por ese sacrificio tan grande que hizo tu amado Hijo. Por ello te rogamos todo y te pedimos perdón por nuestras faltas y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Gracias a nuestro hermano Juan Zarco por habernos representado en esta oración. Mientras se pasa el emblema, quisiera comentarles el gran sacrificio que han tenido que hacer algunos asistentes en algunas partes del mundo para acudir a una conmemoración como esta. Por ejemplo, la siguiente experiencia proviene de Guyana, en donde se nos relata acerca de una mujer que aún estado embarazada, en estado de gravidez. Bueno, pues ella, su intenso era tan grande de asistir que tuvo que hacer bastantes sacrificios. Ella deseaba, dice este relato, estar unida intensamente a la adoración pura esa noche de la conmemoración de la muerte de Cristo. Así es que la experiencia dice que gastó mucho dinero en el alquiler de una canoa excavada en unos troncos y remó con su hijo de 13 años y su hija de 12 años durante 21 horas. 21 horas. Desde las 9:30 de la noche hasta las 6:20 de la tarde del siguiente día, hasta llegar a la congregación más cercana. Para lograrlo tuvo que descender por el río llamado Moruca, llegar al Atlántico y ascender por otro río, pasando solo 1 hora para descansar. Regresó inmediatamente después de la conmemoración
pues había alquilado la canoa por días nada más. Imagínese todo ese recorrido. Es hoy en día una publicadora no bautizada que en ese entonces pues tenía un embarazo de 4 meses. En algunas otras ocasiones, otros siervos fieles de Dios, en obediencia a este mandato que dio Jesús, pues han tenido que celebrarla incluso en prisión. Por ejemplo, en la Alemania nazi, los hermanos se la tenían que arreglar para poder efectuar esta conmemoración. ¿Cómo lo hacían ellos? Bueno, un relato dice, hablando sobre un episodio de lo que vivió uno de ellos, dice: un hermano pudo obtener unas sábanas para usarlas como manteles. El comandante de la SS que otorgó el permiso creyó que éstas se iban a usar en la celebración de cumpleaños. La conmemoración se celebraría en el ala D de nuestra barraca. Relata este hermano: el grupo de hermanos había entrado clandestinamente en el ala D y ya estaba reunido para la celebración. Otros hermanos estaban vigilando disimuladamente fuera de la habitación, pero de repente sucedió algo inesperado. Comenta este hermano: el comandante iba en camino a hacer una inspección rutinaria y se dirigía directamente hacia el ala D. Dice que el corazón de todos ellos empezó a latir rápidamente, pero en ese momento se dirigieron a Dios en oración y, como por un milagro, el comandante se regresó en ese momento. Dice este hermano que este tipo de experiencias le infundió una gran fe en Jehová. Bueno, ahora prosiguiendo con la conmemoración, todavía falta, ¿verdad? Aquí adelante. Vamos a esperar un momento. Entonces, estos relatos, ¿verdad?, ponen de manifiesto la importancia que tiene para un testigo de Jehová asistir a una ocasión tan especial como esta. Pero no solamente a nosotros, sino debería ser a todos aquellos que apreciamos este gran episodio de la vida de Jesús. Siguiendo con el recordatorio, hermanos, de esta conmemoración, vamos a hablar ahora acerca de lo que Jesús hizo a continuación. Y eso también está registrado aquí en la primera carta que le escribió a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 25, que vamos a leer juntos, por favor. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Ahí leemos: hizo lo mismo respecto a la copa también, después de haber cenado, al decir: esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Sigan haciendo esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces Jesús hizo una oración y luego les ofreció el vino a sus apóstoles. El vino tinto que hoy está aquí representa la valiosísima sangre del pacto del cual ya hablamos hace un momento, que ha de ser derramada a favor de muchos, no solamente era para perdón de pecados, sino para introducir, ya dijimos, a una clase de humanos, a un número reducido, en ese nuevo pacto. Entonces, a continuación, el hermano Javnel Suástes García realizará esa oración del vino. Vamos a escuchar atentamente.
Señor soberano Jehová, sin duda estamos en esta ocasión tan importante y tan especial, recordando la muerte de tu Hijo amado, Jesús. Sin duda queremos mostrar aprecio, valorar este hermoso regalo que tú nos has dado al dar a tu Hijo amado. Y en esta oportunidad vamos a recordar, a conmemorar este acontecimiento, en este caso representado por el vino, que, es símbolo de la sangre que derramó tu Hijo a favor de todos nosotros, su sangre preciosa, que sin duda libera del pecado y la muerte y nos da una esperanza para una vida mejor en un nuevo mundo. Sin duda queremos todos apreciar y valorar mucho este acontecimiento, esta conmemoración, y te lo estamos pidiendo, Jehová, y agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese vino que tiene usted en sus manos, como ya leímos, representa la valiosísima sangre que derramó Cristo en aquella ocasión. Que ya leímos, sirve para varios propósitos fundamentales. Nos da vida, limpia nuestros pecados, los borra, los destruye al ejercer fe tan solo en esa sangre derramada en el sacrificio. Introduce a una parte de la humanidad, a 144,000, para un propósito, para que vayan al cielo. Es el sello de ese nuevo pacto que Dios ha realizado con este grupo reducido de humanos, y finalmente significa la vida eterna para todos nosotros. Por eso es que, como ya decíamos, esa sangre pues es muy preciosa, tuvo un costo muy caro para Dios, ya que nos dio a su mejor hijo, lo mejor de él para nosotros. Y leemos ahí en Isaías capítulo 23, versículo 3 al 7, no lo lea, si gusta yo se los voy a leer mientras ustedes observan cómo pasa la copa de vino. Voy a leer de una versión que es la Biblia del Peregrino, y ahí leemos lo siguiente respecto a Jesús. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor, al verlo se tapaba la cara, despreciado, lo tuvimos por nada. A él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros pecados. Maltratado aguantaba, no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Bueno, este pasaje describe bien todo lo que tuvo que sufrir Jesús, y que en esta noche hemos recordado a través de esta ceremonia sencilla. Así es que, casi para concluir, vamos a esperar a que se terminen de pasar los emblemas, y recuerden que tenemos una sencilla pregunta por contestar. Finalmente,
¿Qué debemos para demostrar la gratitud a lo que hoy hemos entendido o lo que hoy hemos comprendido? En un momento más vamos a hablar brevemente acerca de esto. Al finalizar esta reunión, principalmente para los que nos acompañan por primera vez, si ustedes tuvieran alguna duda, se pueden dirigir con los acomodadores, con la persona que los trajo, que quizás les está conduciendo un estudio, con el hermano Eduardo Yepes, que es el presidente de este programa, o con un servidor también. Así es que vamos a esperar ya nada más únicamente a que se termine de pasar el empleo. Cabe mencionar que esto que ustedes observaron hoy, como dijimos en un principio, se ha efectuado en todo el mundo. Desde las primeras horas del día de hoy, se ha llevado a cabo por todo el mundo simultáneamente. De manera que hoy, lo que la gente celebra ya en Iztapalapa, que muchas veces lo hace por tradición, en donde hay medios de comunicación, hay a veces millones de personas, hoy ustedes que vienen por primera vez lo han podido comprender un poquito más de cerca sobre por qué significa tanto, no solamente para nosotros los testigos de Jehová, sino para muchas religiones este episodio que estamos conmemorando hoy. Ya no únicamente, ¿verdad?, por una tradición. Bien, pues así hemos concluido esta conmemoración, este recordatorio vital, y vamos a concluir contestando la última pregunta. ¿Qué debemos hacer para demostrar nuestra gratitud? El sacrificio de Jesús, como ya hemos explicado, abrió el camino para que todos disfrutemos de una maravillosa relación con nuestro amantísimo Padre Celestial. Pero debemos hacer más que asistir a ocasiones como estas. Los testigos de Jehová tenemos otras variadas reuniones durante la semana, y si usted quiere demostrar ese agradecimiento a lo que usted hoy comprendió, no deje de asistir todas las semanas a esas reuniones, ya que es señal de ese agradecimiento sincero, no solamente en ocasiones especiales como esta. ¿Cuánto nos ha animado a repasar todo lo que ha hecho Jesús por nosotros? Así es que durante los días y semanas venideros, no dejemos de reflexionar con gratitud, con un corazón lleno de agradecimiento en este sacrificio que Cristo realizó para nosotros. Leamos uno de los últimos textos, que es Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. En donde leemos: pero Dios recomienda su propio amor a nosotros en que, mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Una reflexión final. Un Padre muy generoso y amoroso nos heredó una gran fortuna. Aún antes de que usted y yo naciéramos, incluso antes de que fuéramos concebidos en la matriz de nuestra madre, mucho antes de que siquiera existieran nuestros progenitores, puso a nuestra disponibilidad esta gran herencia sin siquiera pensar en si seríamos los mejores hijos, o más aún, sin siquiera saber cuán grande sería nuestro amor para con Él. Por ello,
Este Padre nos amó primero y la gran fortuna que nos heredó es su Hijo primogénito, la única creación hecha directamente por Él. Respecto a quién es este Padre y cómo nos amó, el siguiente texto final nos habla acerca de ello. Es el siguiente texto que vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10 y el 19. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Así es que aquí no hay pobres, ¿verdad? Todos somos millonarios de la mejor riqueza que pudiéramos tener, que es la espiritual. Primera de Juan 4, 9 y 10. Por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros